vamos a iniciar aquí. ¿Sí? Entonces, de ese pretérito indefinido que nos servía para hablar de cosas que ya pasaron, aquí fue donde nos quedamos en la última clase, vamos a tener que ellos tienen cierta irregularidad. En la irregularidad va a tener cambios vocálicos y cambios consonánticos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, ellas van a mantener su terminación, ¿sí? Iste, o, imos, istes, hieros, hiere, que son las terminaciones del pasado, ¿sí? ¿Ok? Ellos van a mantener esa terminación, pero cuando son irregulares, ¿ok? Cuando ellos son irregulares, van a tener algunos cambios vocálicos importantes y algunos cambios consonánticos también importantes, pero en la raíz. ¿Recuerdan cuando vimos esto con los verbos regulares y irregulares, que podemos tener cambios en las vocales y cambios en las consonantes, sobre todo en la parte de la raíz, porque la terminación va a ser la misma, ¿ok? Entonces, de andar, por ejemplo, el verbo andar, yo puedo decir anduve, ¿sí? Anduve, acá tenemos yo anduve, ¿sí? Tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron, ¿sí? Con el verbo hacer, por ejemplo, que es otro verbo que ya habíamos trabajado. Fíjense que tiene cambio de hacer para hicimos, ¿sí? Nosotros hicimos, él hizo, yo hice, tú hiciste, ¿ok? Vosotros hicisteis, ellos hicieron, ¿sí? Del verbo, por ejemplo, el verbo poder, que lo usamos mucho, ¿sí? Ahí va a tener un cambio vocálico importante. Yo pude, ustedes pudieron, ¿sí? Vosotros pudisteis, ¿ok? Va a tener algunos cambios. Con el verbo poner, por ejemplo, ¿sí? Estoy colocando un ejemplo de cada línea para no verlos todos. Solo que quiero que sepan que van a tener cambios importantes en la raíz, pero las terminaciones en pasado siempre van a ser las mismas. Siempre van a ser estas las terminaciones en pasado. Entonces yo puse, tú pusiste, nosotros pusimos, ¿sí? Y así se va a ir conjugando cada uno de los verbos irregulares en pasado. ¿Vale? Entonces fíjense, vamos a ver que estos dos tiempos verbales, lo que ya vimos, el imperfecto y el indefinido o simple, ellos se pueden utilizar, se pueden combinar, pero tenemos que saber específicamente la diferencia. Por ejemplo, acá, imperfecto me va a servir para describir el pasado. Acá, perdón. El imperfecto me va a servir para describir el pasado. Nos vamos a colocar dentro de una situación, el proceso no ha terminado, ¿sí? Porque no tiene inicio ni fin. Yo puedo comentar que un día que salí, estoy contando todo lo que sucedió ese día y digo, ah, llovía mucho aquel día, ¿sí? Con el indefinido, yo voy a narrar el pasado, no voy a describirlo, sino a narrarlo. Entonces nos vamos a colocar después del hecho pasado y vamos a contar un proceso que sí terminó allí, ¿ok? Llovió mucho aquel día, ¿sí? ¿Ok? Ya no estoy contando dentro del proceso y llovía mucho aquel día y yo caminaba rápido, ahí estoy contando. Estoy describiendo lo que pasó. Pero cuando ya cerró, yo digo, llovió mucho aquel día. ¿Sí? Ok, les voy a colocar otro ejemplo acá para que vean. Por ejemplo, ese imperfecto me va a hablar perdón, de estar dentro de el momento que estoy describiendo, ¿sí? Recuerden que siempre es un momento muy específico. Entonces los vamos a describir. Por ejemplo, cuando bajaba las escaleras se encontró un sapo, o sea, bajando las escaleras. Mientras estaba bajando las escaleras, la princesa encontró el sapo. ¿Ok? ¿Cómo cuento el hecho completo con el indefinido? Cuando ya estoy contando lo que sucedió, lo que pasó. ¿Ok? Ahí, recuerden que vamos a hablar de una cosa que ya fue terminada. Entonces, cuando bajó
las escaleras completamente, encontró un sapo. En este momento estamos hablando de que terminó de bajar las escaleras, hizo todo su proceso y al final encontró el sapo porque ya pasó, ¿sí? Es un hecho pasado. Entonces, lo importante es que el imperfecto me habla de cosas momentáneas en el pasado y el indefinido me habla de hechos completos, ¿sí? Esa va a ser la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Y ahora vamos a hacer algún ejercicio antes de continuar em, con los pasados, porque todavía faltan algunos tiempos pasados. Ya saben que acá en el Classroom les dejé el tema de los pasados en español. Acá están los ejercicios que vamos a hacer ahora, que son estos que están acá, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tener un texto, ¿ok? Dentro de este texto tenemos que diferenciar los verbos que están en pasado indefinido, podemos colocarle un color, cualquiera, y los verbos que están en imperfecto vamos a colocarle otro color, cualquier color, ¿sí? Entonces vamos a mantener la premisa de que el indefinido me sirve para cosas que ya pasaron, ya fueron, y que el imperfecto me sirve para describir momentos pasados, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a leer este texto y vamos a diferenciar los verbos. Por ejemplo, el año pasado decidí hacer el Camino de Santiago en bici con unos amigos. Decidí, ya fue, ya pasó. Entonces decidí es amarillo, ¿sí? Porque es un indefinido, ¿ok? Pedaleábamos todos los días desde que salía el sol hasta que anochecía. Pedaleábamos, ¿ok? Es imperfecto porque estoy describiendo lo que pasaba en aquel momento, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces les voy a dar unos minutitos para ir haciendo este ejercicio y ya lo revisamos, ¿sí? ¿Ok? Ok, entonces salía es amarillo, ¿sí? ¿Seguro? ¿Están seguras? Salía todos los Não, días. não é. Acho que é imperfeito, porque saía enquanto estava saindo, não. Exactamente. Acá salía porque era recurrente, ¿sí? No tiene un inicio y un fin, sino que es todo el tiempo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el próximo verbo que tenemos acá? Mm, charlábamos. Conocemos. Ok, vamos por parte. ¿Y anochecía? ¿Nadie lo vio? A ver, entonces, en esta parte. Ahí, anochecía. Va a ser, Também é imperfeito. ok. ¿Por qué? Porque no tiene inicio, no tiene fin y es Não algo que acabou, não nunca cerrou. termina. Muy bien. Ok, ahora sí, charlábamos. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos mientras charlábamos? ¿Estamos describiendo o estamos narrando? Estamos cómodos. É imperfeito também. Ajá, perdón, Luana, que no te escuché. ¿Qué decías, Luana? Es imperfecto. Es azul. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el próximo verbo? Contemplábamos. Ajá. ¿Y de qué color vamos a poner contemplábamos? Azul también. Ok, muy bien, porque todo esto son verbos, todos estos son verbos que me están sirviendo para narrar lo que hacíamos durante aquel momento, ¿sí? Ok, y si yo digo acá, en esta parte, ¿cuál sería el próximo verbo? Descansábamos. Ajá, ¿y ahí es amarillo o es azul? Azul. Muy bien. ¿Y el próximo cuál sería? Conocimos. Ok, y conocimos, ¿es amarillo o es azul?
Amarillo. Muy bien, porque ya fue, ya pasó, ¿no? Fue el primer momento, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Cuál es el próximo verbo? Nuestro. Estábamos, Ajá, ¿y acompañó? Ajá, y también ese es amarillo. ajá, porque ya fue, ya pasó, estamos narrando algo pasado. Muy bien. ¿Y fue? ¿No es un verbo? Y es amarillo también, que ya Claro, pasó. exactamente, es algo pasado. Muy bien, fue una experiencia inolvidable. Ahora sí, estábamos. Estábamos ¿De qué colores estábamos? Azul, Muy bien, porque estamos narrando lo que estaba sucediendo en aquel momento. Todos tan contentos que comimos y comimos. comimos, es, creo que es amarillo, Ok, narrando. muy bien, ¿por qué será amarillo? Está narrando. no, pero es azul porque es una cosa que acontece constantemente. No, Y de sería repente, No, comíamos. está narrando que está ahí comiendo, ¿no? Sí, que ya comimos, ya fue. Todos Sí. nosotros ya comimos. Porque si fuese azul, diríamos comíamos, comíamos todos los días una mariscada, mm, ¿sí? Aquí no, aquí es comimos, ya fue, ese día solamente, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende acá? ¿Sí? Sí. sí, Muy bien, perfecto. Entonces vamos con el próximo pasado que tenemos que trabajar, que es el pretérito perfecto compuesto, que se usa bastante en español, sobre todo en situaciones más formales, acá en Latinoamérica, pero en España sí se usa muchísimo, ¿ok? Este pretérito perfecto compuesto. Entonces, es necesario aprenderlo, es necesario utilizarlo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se compone este pretérito perfecto compuesto. No tienen que aprenderse estos nombres, lo que tienen es que aprender a utilizarlo, ¿ok? El pretérito perfecto compuesto nos va a hablar de acciones que ya fueron realizadas, de alguna forma siguen vinculadas al presente y tienen consecuencias en el presente y en el futuro, ¿ok? Entonces acá fíjense, este, lo importante de este tiempo verbal es que son cosas que ya pasaron, ya fueron, pero tienen cierta relación con el presente o que tienen consecuencias en el presente. Es un tiempo compuesto. Cada vez que vamos a tener un tiempo verbal compuesto, siempre el auxiliar va a ser el verbo haber, ¿ok? Conjugado en diferentes formas, ¿sí? Siempre. Yo no puedo auxiliar en mi español con otros verbos. Siempre que tenemos un verbo compuesto, vamos a conjugar con el verbo haber, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a quedar esto aquí? Fíjense. Vamos a tener el sujeto, el pronombre, el verbo haber, un verbo en participio. Los verbos en participio son los verbos que terminan en ado o en ido. Y después tenemos nuestro complemento y marcador temporal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a reconocer yo esta estructura? Perdón. Muy fácil. Vamos a tener, déjenme borrar esto de acá. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ustedes han. Y un verbo en participio. Los verbos en participio, cuando son regulares, si terminan en ar, terminan en ad, ¿sí? Hablar, hablado, comer, comido, vivir, vivido. Pero también tenemos participios irregulares. Por ejemplo, de escribir, escrito, ¿ok? De hacer, hecho, que sería feito en portugués. En portugués ustedes también tienen sus verbos participios regulares e irregulares, ¿ok? Entonces, fíjense, siempre la conjugación de este verbo va a estar acompañada con el verbo haber, ¿ok? Siempre, siempre los tiempos compuestos son con el verbo haber. Nunca son con el verbo tener, ¿sí? Por más que en portugués ustedes puedan decir
ter falado, ter comido, ter vivido. En español siempre es con el verbo haber y hay un verbo haber conjugado para cada persona gramatical, ¿sí? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Entonces acá lo utilizamos solo, no utilizamos yo, tú, has. Acá yo lo coloco para que ustedes lo sepan, ¿sí? Muy bien, y este tiempo verbal lo vamos a utilizar para presentar una acción terminada en un tiempo no terminado, ¿sí? La acción está terminada, ¿ok? Pero el tiempo no está terminado. Por ejemplo, ¿qué has estudiado hoy en la facu? ¿Sí? Y entonces tenemos, ¿qué has estudiado? ¿Cuál es la persona gramatical aquí? Acá la persona gramatical, ¿cuál es? De todas estas, a ver. Si yo pregunto, ¿qué has estudiado en la facu hoy? O hoy en la facu. A ver, ¿cuál es la persona gramatical? Yo, tú, él, nosotros. ¿Cuál es? Si yo digo has. A ver, les estoy preguntando, Tú, chicas. tú y vos. Tú y vos. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto nos sirve para preguntar en un diálogo. Le pregunto directamente a Luana o directamente a Yané o directamente a Andrea, pero directo. ¿Ok? ¿Qué has estudiado? Tenemos nuestro participio, termina en ado porque estudiar termina en ar. Tenemos un marcador temporal hoy en la facultad. ¿Qué pasa? La acción ya está terminada. ¿Cuál es la acción? Has estudiado, ¿sí? El tiempo no está terminado porque estoy hablando de hoy, ¿sí? Hoy. Entonces, es una acción terminada en un tiempo no terminado, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Acá vamos a presentar una acción muy cercana en el presente, ¿sí? También vamos a tener nuestros marcadores temporales que se relacionan con el presente. Hace poco que ha llegado a casa. Cuando yo utilizo este ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A qué persona gramatical? Él, ella, usted. Muy bien. Entonces, hace poco que ha llegado. Esta es la acción, ¿sí? Y muy cercana al presente porque es hace poco, ¿sí? Acá, como en todos los tiempos verbales, el marcador de tiempo es determinante. El marcador temporal siempre tiene que tener concordancia con lo que estoy diciendo, con lo que estoy describiendo. Entonces vamos a presentar acá una acción muy cercana al presente, ¿sí? Por último, vamos a tener, por ejemplo, que presentar una acción en un tiempo pasado, pero este tiempo, aunque es pasado, no está definido, ¿sí? No tiene tiempo. Lo puedo utilizar sin marcador temporal. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿has llamado a la abuela? ¿A quién le estoy preguntando? ¿A cuál persona gramatical le estoy preguntando acá? Con ese has. A ver, Tú y vos. muy bien. La acción es esta. Has llamado a la abuela. Pero no decimos cuándo, ¿sí? ¿Ok? Se supone que tenemos que llamar a la abuela porque hay que estar pendiente de la abuela, todo eso, ¿sí? Entonces, hay que llamarla siempre. Yo puedo preguntar, puedo ponerle un marcador de tiempo, ¿no? Esta semana has llamado a la abuela, hoy has llamado a la abuela, este mes has llamado a la abuela, pero también puedo preguntar sin marcador temporal, ¿has llamado a la abuela? ¿Sí? ¿Ok? Entonces estamos viendo que vamos a tener esta estructura de haber más participio con cada una de las personas gramaticales. Has estudiado, has llegado, has llamado, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos más concretos y relacionados con el presente. Fíjense, hace 2 horas Antonio ha ordenado su oficina, ¿sí? Porque es Antonio, es un él, ¿sí? Ordenado porque el verbo ordenar termina en ar, su oficina, ¿ok? Él mismo, fíjense que yo no vuelvo a decir Antonio, sino que simplemente con el verbo haber conjugado para esa persona gramatical,
yo digo, él mismo ha planeado mantener el orden en el futuro, ¿sí? Ele tem pensado, ele tem planejado manter. Entonces aquí tenemos una consecuencia que puede ser en el presente o en el futuro, ¿sí? Entonces, Antonio ha ordenado su oficina. Ha planeado mantener el orden en el futuro. Ambas son situaciones vinculadas con el presente y tiene consecuencias en el futuro. Ahora, si yo digo, ¿has comprado un auto nuevo este mes? ¿Sí? O puedo preguntar, ¿has comprado un auto nuevo este mes? Estamos hablando de un tiempo no terminado, este mes, ¿sí? Pero es una acción que ya pasó, ya terminó. Has comprado un auto nuevo, ¿sí? Cuando yo digo has, es para diálogo, para hablar directamente. Cuando yo digo a, estamos hablando de una tercera persona. Y bueno, con cada persona gramatical tenemos que cambiar el verbo haber, ¿sí? Los marcadores temporales de este tiempo verbal son marcadores temporales que tienen que ver con el futuro, con el presente, perdón, con el presente, ¿ok? Siempre. Por ejemplo, cuando yo digo este mes, estoy hablando de un mes que todavía está sucediendo, ¿ok? Cuando yo digo esta vez, ¿sí? Igual cuando digo nunca, nunca tiene relación por el presente, con el presente, porque quiere decir que hasta hoy, nunca, ¿ok? Igual que jamás, todavía, que ainda, ¿eh? También tiene relación con el presente. Últimamente, ¿sí? Entonces siempre con este pretérito perfecto compuesto vamos a utilizar marcadores temporales de presente o relacionados con el presente, ¿sí? Que me pueden hablar del pasado, pero relacionado con el presente como hoy, ¿sí? Hace poco, ¿ok? Hace 2 horas, este mes, ese tipo de marcadores, ¿vale? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta aquí con este tiempo verbal? Creo que no. Ok, muy bien. Creo que no, porque después cuando hacemos los ejercicios, ahí es donde salen todas las dudas, ¿no? Sí, sí. Muy bien, vamos a hablar ahora un poquito de esos participios, ¿sí? Los participios en español, cuando se usan con el verbo haber, y los participios en general van a ser los que terminan en ar, van a terminar en ado, siempre. Hablar, hablado. En er y en ir terminan en ido. Pero esto es para los participios regulares, ¿sí? Recuerden siempre que tenemos esa diferenciación entre los regulares y los irregulares. Los irregulares no, fíjense en estos irregulares, ¿ok? Ellos no siguen una regla, un patrón, no lo tienen porque son irregulares, no siguen reglas. Entonces, por ejemplo, tenemos los que terminan en erto. Acá tienen el verbo y yo les voy a señalar solo el participio, ¿sí? Abierto, cubierto, descubierto, muerto. Los que terminan en puesto, compuesto, expuesto, opuesto, puesto, ¿sí? Los que terminan en hecho, deshecho, hecho, satisfecho, ¿sí? Los que terminan en vuelto, vuelto, devuelto, envuelto, resuelto. Los que terminan en hito y en oto, ¿sí? Previsto, visto, escrito, roto. Los que terminan en ocho, en dicho, perdón, en hicho, como dicho. Fíjense que tenemos roto. Por más que en portugués exista el participio rompido del verbo romper, y por eso termina en ido, en español no existe. De hecho, es un error que se le trabaja mucho a los chicos cuando están aprendiendo a hablar pequeñitos. No se dice rompido, se dice roto, roto, roto o rota si es femenino. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta esto para poder hablar de los participios. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando yo hablo español, yo digo he comprendido, no digo tengo comprendido. Has olvidado, no digo tienes olvidado. Ha visto, no digo tienes visto. Hemos dicho, no decimos tenemos dicho, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre el participio
perdón, el auxiliar del participio es el verbo haber. Nunca va a ser otro verbo, siempre va a ser el verbo haber. ¿Ok? Esto ténganlo muy en cuenta cuando hablen español para que no traduzcan ese ter aprendido, ter aprendido en portugués. No lo digan en español tener aprendido o tengo aprendido. No, no, no. He aprendido. ¿Sí? Has aprendido. Hemos aprendido. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta acá, en esta parte. ¿No? Muy bien. En los ejercicios vamos a tener aquí, bueno, no vamos a hacer este ahora, vamos a hacer este de acá, el ejercicio C, ¿ok? Está en la página 4. Vamos a tener una lista de verbos en participio. Esta lista de verbos en participio son los verbos que vamos a usar en el ejercicio, ¿sí? Si tienen duda con algún ejercicio, vuelven acá a la lista y aquí lo tienen. Entonces, por ejemplo, querido diario, hoy ha sido, ¿por qué? Porque yo tengo que utilizar el verbo que está entre paréntesis y conjugarlo en compuesto. Hoy ha sido un día terrible. Esta mañana mi despertador no ha funcionado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mi despertador y el verbo funcionar. Entonces mi despertador no ha funcionado. Acá lo que tenemos es que ver a qué persona gramatical pertenece la conjugación del verbo, ¿sí? ¿Ok? Les voy a poner por acá una colilla para que no digan que yo les dejo así, ¿sí? Entonces les voy a colocar la conjugación del verbo haber para que la recuerden, ¿sí? Cómo es para cada persona gramatical, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio y después lo revisamos, ¿vale? Donde vamos a revisar este ejercicio, ¿sí? Entonces, hoy ha sido un día terrible. Esta mañana mi despertador no ha funcionado. Por eso y aquí, ¿cómo lo colocaron? Por eso me he levantado Muy bien. Tardísimo, ni siquiera aquí. Ay, perdón. he Yo. tenido Eso, muy bien. Tiempo para ducharme. ¿Cuándo? he despertado Muy bien. Y vido yo, primero el haber, siempre. he vido Ajá. Teníamos los participios aquí, ¿sí? Del verbo ver, el participio es visto, ¿sí? haber visto ¿Ok? Cuando he visto el despertador y aquí saltado muy bien, saltado de la cama y el verbo poner, me he puesto muy bien. Me he puesto los vaqueros sucios y la camisa de ayer sin pensar. No, he desayunado ok. Y acá, he agarrado muy bien. Mi bolso y he salido rapidísimo de casa, ¿sí? Y acá he cont- corrido continúo siendo yo, ¿ok? He corrido hacia la parada del autobús, pero sin suerte porque, he perdido ok, he perdido el autobús, ¿sí? Hasta perdí yo así. Muy bien. Así que, he llegado muy bien, he llegado ahora una hora más tarde a clase, pero eso no ha sido
Muy bien, eso no ha sido lo peor. Mi querido profesor, el profesor, Ha tenido, eso, ha tenido una idea fantástica. Entonces, él mismo, el profesor, ha, ha sido ajá, vamos a ver acá. El participio del verbo hacer, perdón, es hecho, ¿sí? hecho. Entonces, mi profesor ha, Ha hecho, ajá, un test sorpresa. Como yo, he llegado, muy bien. Salud, tan tarde, gracias, no. he podido, Muy bien, no he podido hacer el test. Así que ha preguntado, yo a él. Así que, entonces he preguntado, muy bien. Así que le he preguntado a mi profesor qué puedo hacer. Y él simplemente ha dicho, muy bien, que tengo que ser más puntual para la próxima vez. ¡Qué desastre! Yo, he perdido, muy bien, he perdido 15 puntos. Ahora estoy cansadísima porque yo he tenido, mucho estrés. Espero que mañana sí funcione mi despertador, ¿sí? Es así como vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora a hablar del último pasado, que es el pluscuamperfecto en español, que por ahora vamos a trabajar solo hasta acá. Y bien, ¿para qué nos va a servir este tiempo verbal? Lo vamos a utilizar para expresar la anterioridad de una acción pasada respecto a otra también pasada. Es como una especie de el pasado del pasado, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver cómo funciona esto, fíjense. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a imaginar que esta de aquí es Luana, ¿sí? Entonces, Luana fue a la tienda, ¿ok? Luana va a la tienda, pero Luana está yendo a la tienda a las 21:10. Resulta que el horario de la tienda era hasta las 20 horas. Entonces, cuando Luana llegó, que eran las 21:30, ya la tienda había cerrado, porque la tienda cierra en este horario, ¿sí? Entonces Luana dice, cuando llegué a la tienda ya había cerrado, ¿sí? Acá vamos a tener el verbo haber conjugado, ¿ok? En, em, en pasado, ¿sí? ¿Ok? Con el perfecto compuesto que vimos antes, el verbo estaba conjugado en presente. Aquí el verbo haber está conjugado en pasado imperfecto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo vamos a utilizar para hablar de acciones pasadas con respecto a otras acciones pasadas. ¿Ok? Es por esto que se dice que este verbo es el pasado del pasado. ¿Sí? Pero lo podemos utilizar para otras cosas más. ¿Ok? Vamos a imaginar que este es un chico que nunca ha ido a China. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar este verbo para hablar de la primera vez en la que hacemos alguna acción. Cuando nunca ha ido a China, cuando está en Brasil, dice, nunca he visitado China, ¿sí? Recuerden lo que les había dicho con el marcador temporal y el pretérito perfecto compuesto. Nunca he visitado China. Ok, perfecto. En ese momento está en Brasil, no está en China, ese chico. Ahora, viaja a China y cuando llega a China se maravilla, se asombra y dice, nunca había visitado China. ¿Sí? ¿Ok? Quiere decir que en ese momento está ahora acá. Vamos a imaginar que ustedes nunca habían venido a Argentina, ¿sí? Cuando llegan a Argentina por primera vez, empiezan a conocer la ciudad
y les parece linda la ciudad de Buenos Aires, empiezan a decir, ah, nunca había visitado Buenos Aires, ¿ok? Bien, como para hablar de la primera vez de alguna cosa. Estamos comiendo algo gustoso, sabroso, un chocolate, por ejemplo, para las personas que les gusta el chocolate, y dice, ay, nunca había comido este chocolate. Sí, está muy bueno, ¿ok? Muy bien, y nos va a servir también para hablar de una acción que es inmediatamente posterior a otra que también sucedió en el pasado. Fíjense en esto. Vamos a hablar de dos acciones en el pasado. Vamos a suponer que esta pareja de chicos, ¿sí? Puede ser dos chicos, dos chicas, un chico, una chica, como sea, se conocieron en abril y en noviembre se casaron. Aquí solamente estamos informando de dos hechos pasados. Pero cuando yo digo se conocieron en abril y en noviembre se habían casado, acá yo estoy dándole a esto una valoración subjetiva. Estoy dando mi opinión sobre eso. ¿Ok? La proximidad entre abril y noviembre para una boda, ¿ok? Es una valoración subjetiva. Yo estoy diciendo que se casaron muy pronto, pero esa es mi opinión. Es chipumafufoca, ¿no? Se conocieron en abril y en noviembre se habían casado, ¿vale? Acá los participios van a funcionar igual. Los participios siempre funcionan igual. Solo que el verbo haber lo vamos a tener conjugado en pasado imperfecto, ¿sí? Yo había hablado, tú habías comido, yo había vivido en Brasil antes de vivir en Argentina, ¿sí? Habíamos escrito, habían hecho, funcionan igual, ¿ok? Vamos a tener los participios regulares, hablar, hablado, comer, comido, dormir, dormido, y los irregulares, ¿ok? Y aquí va a funcionar la misma regla que había funcionado antes con los verbos reflexivos. Por ejemplo, levantarse. Termina en ar, ¿sí? Levantarse. Entonces yo me había levantado, ¿sí? ¿Ok? Acá, como esto es una conjugación, el pronombre siempre va antes porque todo está conjugado en pasado pluscuamperfecto, ¿sí? Ese día me había levantado muy temprano. Yo no puedo decir había levantado me, porque eso no existe en español, ¿sí? Ese día me había levantado muy temprano. Tampoco puedo decir habíame levantado, no, no, no. Siempre el pronombre antes cuando está todo conjugado. Ese día me había levantado muy temprano. Bien, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta acá con este pluscuamperfecto? ¿Fácil o difícil? A ver, ¿qué les parece? Fácil. Ok, muy bien. Hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, fíjense cómo voy a decir. Vamos a tener cuidado porque lo que les decía antes, el auxiliar siempre va a ser el verbo haber. Yo puedo decir, yo no había comprendido el uso de los pasados, ¿sí? Ay, tú habías olvidado el celular antes de salir de casa. Ya saliste, habías olvidado antes, ¿sí? Yo no había visto eso nunca, ¿sí? Nunca lo había visto. Es una relación con el presente, pero ya esto está pasado. Nunca lo había visto, ¿sí? Habíamos dicho, nosotros, habíamos dicho que íbamos a tener clase todos los días del plan de clase, el plan de estudio, no sé, cualquier cosa. Bien, muy bien, perfecto. Entonces con esta parte terminamos esto de los pasados, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, una vez que ya terminamos los pasados, que los necesitamos para todo el examen, pero en especial para la prueba escrita en la primera parte, que tenemos que narrar anécdotas, experiencias y tenemos que combinar los pasados. Vamos a hablar ahora de la prueba de expresión e interacción escrita, la segunda tarea. Ya la semana pasada hablamos de la primera tarea, hoy vamos a hablar de la segunda tarea. Fíjense, la segunda tarea es de nivel B2 hasta el C1, ¿sí? Ya es el nivel más alto de evaluación del español. Entonces acá tenemos que escribir 250 palabras
como mínimo y 300 como máximo. Yo les había recomendado que al principio iban a hacer 10 minutos para leer las instrucciones, leer el texto de estímulo y hacer el primer texto, la primera tarea. El tiempo que reste de la prueba se lo deben dedicar a esta segunda tarea. Generalmente, si tomaron 10 minutos para la primera tarea, vamos a dejar 40 minutos para la segunda, ¿sí? O el tiempo que reste, si les tomó 15 minutos, entonces 35 minutos para esto, ¿sí? Vamos a tener que leer un texto de estímulo, ¿ok? Y escribir sobre el tema que escogimos. Nos van a evaluar, ya saben que aquí nos van a evaluar la tarea anterior. Por ejemplo, si yo obtuve A2 en la tarea anterior, va a ser un poco más difícil poder llegar al B2 acá. Pero si yo saco B1 en la primera tarea, que es el máximo, entonces ahí yo puedo llegar más fácil al B2, ¿ok? Muy bien, entonces, en las instrucciones, ¿qué vamos a tener dentro de las instrucciones? Vamos a tener que elegir entre dos opciones, ¿ok? Y el sistema les va a dar un minuto, ya lo vamos a ver, para decidirse por una sola de las opciones, ¿sí? Si no se deciden, el sistema decide por ustedes, ¿ok? Entonces es mejor no arriesgarnos y tomar una decisión antes de que el sistema pueda decidir por nosotros. En esta tarea tenemos que saber opinar, comparar, proponer soluciones, hablar de situaciones reales, imaginarias, etcétera, ¿sí? Bien, vamos a tener en la primera opción, vamos a tener que escribir un texto de opinión, ¿sí? Vamos a leer un texto de estímulo, generalmente es un tema de opinión pública, mundial, y son temas reales, que en general son reales, de los que podemos tener datos, informaciones, ¿sí? Y vamos a poder leer artículos, o vamos a tener que escribir, perdón, artículos de opinión para una prensa, para un jornal, para periódicos. Vamos a tener que presentar el tema, expresar nuestra opinión. Aquí tenemos que conocer la opinión como género textual. La opinión como género textual siempre implica una propuesta, una solución y otras cosas más, ¿no? Invitar a los lectores y todo lo demás. Argumentar y hacer una conclusión. Esto es lo que tenemos que hacer en esa opción 1. En la opción 2 vamos a tener que hacer una carta formal, vamos a leer un texto de estímulo. Generalmente es una situación social localizada en algún lugar. Generalmente es hipotética o imaginaria, ¿ok? Entonces aquí ustedes deben presentarse, decir quiénes son ustedes y por qué están escribiendo esa carta, quejarse o expresar su opinión, ¿sí? Quejarse, donde se queje, es reclamar, ¿sí? Reclamar en un problema o algo, porque ustedes tienen que exponer un problema. Dar su opinión o quejarse sobre ese problema, exponiendo la realidad de ese problema, proponer soluciones y la respuesta que espera de las otras partes involucradas dentro de ese problema, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a tener estas dos opciones. Es opcional. Ustedes eligen cuál es más fácil para ustedes, ¿sí? Yo les voy a decir cuál es más fácil, en mi opinión, para los estudiantes. ¿Hay alguna duda aquí, alguna pregunta en esta parte? ¿O estamos tranquilos por ahí? Muy bien. Cuando entramos acá, vamos a ver el tiempo, ¿sí? Vamos a tener un minuto para escoger entre dos opciones. La primera siempre va a tener este icono, es una opinión y les van a dar el tema. Por ejemplo, aquí dice solidaridad ante los desastres naturales. Tenemos que tener algún conocimiento sobre ese tema si queremos escribir sobre eso. Recuerden que no podemos escribir sobre lo que no conocemos porque no vamos a escribir bien. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer las cosas bien, no inventar, y escribir sobre lo que conocemos. ¿Ok? La segunda tarea, recuerden que es una carta formal de una situación hipotética
Y ustedes acá tienen que utilizar su imaginación. Por ejemplo, cierre del café olímpico. ¿Qué sería o fechamento do café? ¿Ok? Entonces acá van a tener 1 minuto para escoger entre dos opciones. Recuerden siempre la ley de Murphy. La ley de Murphy dice, si alguna cosa mala puede suceder, sucederá. Si alguna cosa puede dar errado, va a dar. Entonces vamos a tratar de que acá podamos escoger antes de que la prueba escoja por nosotros. Porque si estamos con dudas y empezamos a dejar que la prueba escoja por nosotros, seguramente va a escoger la opción que menos quería, para la que estoy menos preparada, ¿sí? Aquí la idea es ir preparados hacia adelante con esto, ¿sí? Prepararse de antemano con todo esto. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera de nosotros poder tener el control sobre la prueba, sobre nuestras respuestas y sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de esa primera opción. Cuando entramos en el sistema, vamos a tener nuestro tiempo de la prueba, que ya venía corriendo con los minutos anteriores que ya hice la primera tarea, ¿sí? Vamos a tener acá unas instrucciones que vamos a seguir, ¿ok? Tenemos las instrucciones. Luego vamos a tener nuestro texto de estímulo, ¿sí? Acá vamos a tener el número recomendado de palabras. Ya ustedes saben que ese número no es recomendado. Nunca deben escribir menos del mínimo, ¿ok? Si el mínimo es 250, ustedes tienen que escribir como mínimo 251 palabras. No pueden escribir 249 porque ahí empieza a quitar puntos de la calificación, ¿sí? ¿Ok? Vamos a tener también el espacio del texto. Aquí es donde ustedes van a escribir su texto, ¿ok? Y todas las palabras que escriban acá se van a contar en el contador de palabras, que lo tenemos acá abajo, ¿sí? Y además vamos a tener un teclado de apoyo. Este teclado de apoyo ya saben que es para sacar los símbolos que no existen en las computadoras en Brasil. ¿Cuál es nuestra meta acá? Acá tenemos que escribir como mínimo 200 palabras en esos 35 o 40 minutos. ¿Okay? Para eso yo tengo que estar pendiente entre el tiempo, ¿sí? ¿Ok? Entre el tiempo y el contador de palabras para poder llegar a esta meta, ¿sí? Tenemos que entrenar mucho haciendo ejercicios con reloj, haciendo ejercicios con cronómetros para poder llegar a esta meta, para poder hacer un texto bien hecho de 250 palabras como mínimo en 40 minutos, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de este ejercicio. Cuando ustedes entran, este es el mismo ejercicio que está en el simulador del cielo. Les van a decir, lea la siguiente noticia y escribe un texto de opinión para un periódico local sobre la solidaridad ante los desastres naturales. Ya ustedes deben haber tenido la oportunidad de escoger este tema antes de entrar, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Presentar el tema, hablar un poco del tema, expresar su opinión, exponer argumentos y elaborar la conclusión. Lo bueno es que esto que tenemos acá va a ser la estructura de mi tema, de mi texto. Ellos siempre les van a dar la estructura del texto. A ver, ¿quién quiere leer el texto de estímulo acá? ¿Quién se atreve? A ver. Solidariedad ante los desastres naturales. Ante los grandes desastres naturales, terremotos, volcanes, tsunamis, etc., todos los países se movilizaron para enviar ayuda humanitaria. Sin embargo, no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar a partir de los recursos mobilizados y el capital recaudado para la causa. ¿Son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda?
Muy bien, muchas gracias, Andrea. ¿Palabras que no conoces allí? Luana, Janet, palabras que no conocen acá. Ninguna. Algo que yo conozco, No, ayuda. profe. Ok, Creo que perfecto. la palabra cabría es de caber. Cabería, do portugués. Sí, sí, gracias. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, acá, eh, cuando ustedes dan su opinión, cuando hacen su argumentación de su opinión, ustedes tienen que hacer una propuesta o solución siempre sobre lo que ustedes piensan sobre este tema, cómo podría ser mejor. ¿Sí? ¿Ok? Acá les están diciendo que cuando suceden esos acontecimientos que nadie prevé, como los terremotos, los volcanes o tsunamis, que son fenómenos propios de la naturaleza, las personas deberían ayudarse entre sí, ¿no? Entonces, las instituciones, los gobiernos, las organizaciones, quienes pueden ayudar, deben ayudar. Y no siempre es eficaz esa ayuda, ¿ok? Eso es lo que nos están diciendo acá. Nos hablan de recursos, de capital y nos dice, ¿son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor esta ayuda? ¿Ok? Cuando hacemos esto, cuando concluimos en nuestro texto, tenemos que invitar a nuestros lectores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si estamos escribiendo, ¿para quién es esta carta? Escriba y fíjense las instrucciones. Lea la siguiente noticia. ¿Cuál noticia? Esta de acá. ¿Sí? Ok. Escriba un texto de opinión. Ok, ya sabe que la opinión lleva una propuesta y lleva una invitación al lector. Para un periódico local. Cuando nos hablan de un periódico local, estamos hablando de que ustedes van a escribir para el equipo de redacción de ese periódico, como para equipos jornalistas. ¿Ok? Y ustedes les van a hablar sobre este tema, ¿sí? Van a presentar el tema, van a dar su opinión, apoyar esa opinión con argumentos y dentro de los argumentos una propuesta, una solución. Y cuando están concluyendo deben invitarlos a quienes. Deben invitar a ese equipo de redacción que son sus lectores a solidarizarse con esas personas que sufren esos problemas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En esta tarea, esa propuesta o solución no aparece el, en las instrucciones. Ustedes deben saber qué es esto. Ustedes ya deben saber cómo se estructura una opinión en español. Para esto tienen que conocer la opinión como género textual. ¿Por qué? Porque existe la crítica, el resumen, la reseña, otros géneros textuales. Acá nos están pidiendo que hagamos una opinión. Esto no es una opinión solo de decir lo que yo pienso, no. Es de saber estructurar una opinión como un género literario. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, fíjense, acá dentro del texto vamos a tener palabras claves que me pueden ayudar a describir lo que yo pienso sobre este tema. Desastres naturales, países, ayuda humanitaria, recursos y capital, ¿ok? Son palabras que me sirven para yo utilizarlas dentro de mi texto y multiplicarlas, o sea, utilizar otras palabras relacionadas con ellas, ¿vale? Y tenemos ideas claves también. Aquí nos dicen, no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar. ¿Son útiles las donaciones? O sea, ¿de verdad llegan las donaciones a las personas? ¿Funcionan, no funcionan? A las personas afectadas, ¿no? A los atingidos. ¿Cómo se podría gestionar mejor esta ayuda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ideas, soluciones pueden dar con respecto a esto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer acá? Cuando hacemos una opinión, ¿verdad? En español, siempre va a ser un tema de interés público y siempre debe ser argumentado. No podemos opinar por opinar. Eso no es hacer una opinión. Eso es fofocayenche, ¿sí? Eso es otra cosa. Muy bien. Entonces, siempre va a ser mi postura y mi punto de vista, ¿ok? Aunque sea mi postura y mi punto de vista, yo tengo que argumentar esa opinión. ¿Cómo hago el argumento? Tengo que explicar por qué yo tengo este punto de vista. Yo tengo que explicar el porqué de esto, ¿sí? Entonces, allí
para explicar el por qué yo tengo que hablar de datos. Aunque sea mi postura, yo tengo que tener información sobre esos temas, ¿ok? Hablar de lo positivo del tema, de lo negativo, todo esto me ayuda a configurar una mejor opinión y colocar ejemplos, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto, al finalizar mi opinión, yo tengo que dar una propuesta o solución. ¿Cómo pienso yo que puedo mejorar o solucionar esta situación? Si me están diciendo que no siempre la ayuda es todo lo eficaz, ¿cómo pienso yo que podría mejorar esta situación? ¿Ok? En este caso. Pero los temas van a tener relación con generalmente cosas del mundo real, ¿sí? Este tema de los datos es muy importante. Es por eso que al principio del curso yo les decía que tienen que acompañar las clases viendo documentales, videos, leyendo artículos, escuchando podcasts y todo lo que esté relacionado con los temas de actualidad de este mundo que vivimos hoy en día. ¿Ok? Porque esos datos y esos temas, los temas son los que les van a aparecer en el examen y los datos los que les van a servir para responder estos ejercicios. ¿Ok? Muy bien, entonces acá vamos a tener una carta, un ejemplo de respuesta, ¿sí? A los que están en casa les pido que pausen el video y lean toda la carta detenidamente, ¿sí? ¿Ok? Nosotros que estamos acá, vamos a leerla, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo fue hecha esta carta y vamos a ver su estructura, ¿sí? Entonces, Andrea, te pido leer este primer párrafo, ¿puede ser? ¿Sí? Leerme. Ajá. Estimulados periodistas del mundo desde hace unos años se habla sobre los desastres naturales. Hay muchos que son previsibles, es decir, el nivel de mar aumenta cada año, que los veranos son cada vez más calurosos, hay cada día más contaminantes en la mayoría de estos casos. Es el ser humano quien ha vuelto vulnerable ao ambiente e me parece que não tomamos medidas para evitar. Muy bien. Luana, ¿puedes leer acá? Sí. Sin embargo, los desastres producidos por terremotos, tsunamis y volcanes generalmente son imprevisibles y traen como consecuencia la pérdida de bienes y, sobre todo, de vidas. Opino que, aun cuando estos desastres sean inevitables, sí podemos disminuir sus consecuencias gracias a la solidaridad que, aunque sea un valor escaso, sabemos que ante las grandes catástrofes, la gente ayuda a otros de manera masiva, pero lamentablemente no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar. Ok, muy bien. Janet, ¿puedes leer perdón, esta parte de acá? Sim. Como podemos saber se os ilúteis, los desnaciones? Por uma parte, a solidariedade se expressa através de la ajuda humanitária, mediante as donações de recursos me- metali- materiais como roupa, comida, medicamentos, água, etc. Pero não sabemos se os afectados lá recebem também. Há pessoas e organizações que donam dinheiro e outros são voluntários, como os médicos, os bombeiros, as enfermeiras, os paramédicos, etc. Muy bien. A ver, Andrea, continúa aquí estas tres líneas. Andrea, ¿me escuchas?
Assim, não, eu já estava lendo há faz tempo, não? Ajá. Por outro lado, muitos se perguntam como se poderia gestionar melhor a ITA? Aonde vai a parar esse dinheiro? Nunca se habla de esto. As autoridades deveriam controlar o desvio de recursos a fim de combater a corrupção que pode existir. Muy bien. Finalmente, creio que é bueno que haya más. Ah, desculpa, não sou eu. Não sou eu. Ajá. Cierra aquí, Luana, por favor. Finalmente, creo que es bueno que haya más información sobre estos temas. Hay todavía demasiadas personas que no están al corriente de lo que ocurre en el mundo porque la información no siempre llega a todo el público. Por eso, espero que tengan en cuenta mi carta y que escriban más artículos sobre ese tema. Me despido cordialmente, Julio González. Ok, perfecto. ¿Hay alguna duda o Profe, palabras ahí? é difícil esses termos. Ai, meu Deus! Tranquila, Andrea, aquí yo te voy a enseñar cómo hacer la respuesta, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, estamos hablando sobre este mismo tema que tenemos acá, ¿sí? Sobre la solidaridad ante los desastres naturales. Fíjense que tenemos que desarrollar un texto bien organizado, bien argumentado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Para eso tenemos que usar marcadores de tiempo, verbos y estructuras verbales, conectores, verbos en subjuntivo y el vocabulario del texto de estímulo en las instrucciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo primero que hace es un saludo formal. Ya en la parte anterior, cuando estuvimos hablando de la primera tarea, hablamos de los saludos formales y de los informales un poco allí, ¿no? Entonces, estimados periodistas del mundo EñI, ¿por qué estamos saludando a los periodistas del mundo EñI? Porque acá, bueno, acá en la parte de el Ciele es su periódico imaginario, ¿sí? Entonces, su opinión para el periódico local. El periódico se supone que se llama Mundo Eñe. Entonces, tenemos que interactuar. Recuerden que esto es interacción. Utilizar las informaciones y las palabras que me da el mismo ejercicio para poder hablar de ellas, ¿no? Entonces, marcadores de tiempo. Desde hace unos años y comenzamos a hablar. Fíjense que no necesitan necesariamente, tienen que ser muchos. Yo solo coloqué uno acá, ¿no? Pero si ustedes quieren utilizar otros, pueden utilizarlos, ¿sí? Verbos y estructuras verbales, ¿ok? Los verbos que ya aprendimos hay que saber utilizarlos. Hay, ha vuelto, ¿ok? Son imprevisibles, cabría pensar, perífrasis, esto ya lo vimos, esto ya lo utilizamos. Son útiles las donaciones, son voluntarios, deberían controlar, pueda existir, están al corriente, ¿sí? ¿Ok? Conectores. Conectores, vamos a tener una clase, lo próximo que vamos a ver es sobre los conectores. Es decir, sin embargo, generalmente, opino que, aun cuando, aunque, pero, lamentablemente, por una parte, mediante, pero, también por otro lado, finalmente, por eso, ¿ok? Entonces, todo el texto tenemos que organizarlo con esos conectores, ¿sí? ¿Ok? Verbos en subjuntivo, que es otro de los temas que vamos a tratar, ¿ok? Para que estos desastres sean inevitables, ¿ok? Es bueno que haya más información. Espero que tengan en cuenta mi carta y que escriban más artículos sobre este tema, ¿sí? ¿Ok? Y vocabulario que extraemos del propio ejercicio y de las instrucciones. Periodistas del mundo Eñe, desastres naturales, terremotos, tsunamis, volcanes, solidaridad. No siempre la ayuda es todo lo eficaz. ¿Son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? Fíjense que yo estoy interactuando con todo esto, ¿sí? Y además voy a estructurar mi texto como me lo pide el ejercicio, como me lo pide la estructura del ejercicio, ¿ok? Entonces, acá vamos a
colocar después del saludo, el encabezamiento o la presentación, la introducción del tema, la opinión, lo que yo pienso, opino que, aun cuando, ¿sí? Mi primer argumento, ¿cómo podemos saber si son útiles las donaciones? ¿Ok? Los argumentos, fíjense, el argumento 2. Por otro lado, muchos se preguntan cómo se podría gestionar mejor la ayuda. ¿A dónde va a parar ese dinero? Combatir la corrupción que pueda existir. Los argumentos yo los puedo extraer del mismo texto de estímulo. Mi primer argumento puede ser este. ¿Son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? Estas preguntas me sirven para argumentar, ¿sí? Yo les recomiendo que hagan 2 argumentos suficientemente sólidos, ¿ok? Que tengan datos, que hablen de lo positivo, de lo negativo, que coloquen ejemplos, que sean buenos argumentos y es suficiente con 2. Es mejor hacer 2 buenos argumentos que hacer muchos argumentos que no sean completos, ¿ok? Finalmente hace una propuesta o conclusión, ¿no? ¿Sí? Cierra su texto. Creo que es bueno que haya más información sobre todos estos temas. Eso es lo que propone, porque hay personas que no saben, ¿no? Que no están al corriente. Esto es una expresión en español. Estar al corriente es como chipo ligado do portugués, ¿ok? Espero que tengan en cuenta mi carta y escriban más artículos sobre este tema en su invitación al lector, ¿sí? Okay. Espero que ustedes, periodistas, tengan en cuenta mi carta y escriban más artículos sobre este tema. Y finalmente se despiden. Fíjense que aquí en la despedida colocamos el nombre completo, Julio González. ¿Ok? Julio González. ¿Por qué? Porque es una carta formal. En una carta formal yo tengo que colocar mi nombre completo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, antes de hablar de la opción 2, quiero que me hablen acá de dudas, preguntas. Fíjense, aquí vamos a tener 300 palabras en este texto sobre la solidaridad. A ver. Sim, profe, uma dúvida. Tenho que escrever de acordo com a opção 1? 1? No, es opcional. Si tú quieres escoger la opción 2, puedes Opcional. poner la opción 2. Sim, mas tenho que escrever Tenho que escrever nesse contexto. En el Com contexto del nestas ejercicio. palavras, sim, nesses... Yes? Sim? Sí, tienes que escribir sobre lo que te dicen, no puedes escribir otra cosa, tienes que escribir sobre lo que te plantea el ejercicio. Si el ejercicio es sobre la solidaridad ante los desastres naturales, Tá. tienes que escribir sobre eso, sobre los desastres naturales, ¿ok? Sim, correto, graças. Muy bien, para eso yo les dejé una lista de posibles temas o de cosas que pueden estudiar y para eso están las recomendaciones y las sugerencias que están al principio del Classroom, en la lista que tiene recomendaciones y en la lista que tiene lista de temas. Búsquenlo ahí en el Classroom, está allí. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo acá antes de hablar de la opción 2 porque hoy no nos va a dar tiempo de verla completa. Entonces, fíjense, acá en el Classroom tenemos muchas cosas que hemos hecho, ¿no? Vamos por acá por el tema de los pasados y bueno, hoy hablamos de la opción 1. Pero al principio de la clase, muy al principio, cuando iniciamos en septiembre, les dejé unas recomendaciones acá. Dentro de las recomendaciones tienen canales en general y lugares donde pueden acceder a contenido en español para poder llenar o tener vocabulario para estos contenidos, ¿sí? Además, en esta parte donde les coloqué examen Cielo en general, tienen varios materiales. Uno de esos materiales son los temas referenciales o más o menos que pueden salir sobre el Cielo. Entonces, en este ejercicio les pueden salir temas como estos, ¿sí? Generalmente son cosas que tienen que ver con la vida actual, desastres naturales, mundo online, reciclaje, medio ambiente, alimentación, desnutrición, profesionalidad y vocación, educación, medicina, economía y sociedad, índice de felicidad, calidad de vida, mujer y estereotipos, la televisión en la sociedad,
y la inteligencia emocional. Son cosas que pueden aparecer de distintas formas dentro de su examen, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar por el día de hoy, ¿sí? Con esta clase.